El viento del Adriático susurraba secretos en las estrechas calles empedradas de Dubrovnik, mientras la brisa marina traía consigo ecos de tiempos pasados y promesas de nuevos comienzos. Allí, entre murallas centenarias y fachadas que parecían haber visto 1000 amaneceres, Ana caminaba con pasos decididos aunque el dolor se reflejaba en cada gesto. Originaria de México, había dejado atrás su tierra y el calor familiar, buscando en ese rincón del mundo un refugio para su corazón, destrozado tras la repentina pérdida de su amado esposo. La ciudad, con su mezcla de historia y magia, se mostraba a la vez imponente y reconfortante. Las luces del atardecer pintaban de dorado las fachadas y daban a la Plaza Luja un aire casi místico, como si cada piedra guardara la memoria de quienes habían pasado por allí. Ana, con su mirada intensa y sus cabellos alborotados, se adentró en ese laberinto de callejuelas en busca de algo que aún no lograba identificar, un indicio de paz, quizás, o el inicio de un renacer. Tras vagar un rato, llegó a un pequeño café adornado con plantas y sillas de mimbre, cuyo aroma a café recién molido se mezclaba con el murmullo lejano de risas y conversaciones en varios idiomas. Con la timidez de quien busca consuelo, Ana decidió entrar. Se acomodó en una mesa junto a una ventana, deseando dejarse envolver por la vida que bullía afuera, aunque su mente siguiera atrapada en los recuerdos y el dolor. Fue en ese preciso instante cuando sus ojos se cruzaron con los de un hombre al otro lado de la calle. Él, de figura encorvada por el paso del tiempo y con ojos que parecían haber vivido incontables historias, la observaba desde la penumbra. Su semblante sereno, a pesar de las marcas de la edad, irradiaba una compasión y un misterio que hicieron que el corazón de Ana latiera con fuerza. Mario, como pronto se enteraría, era también un mexicano que había encontrado en Dubrovnik un nuevo hogar, cargando consigo secretos y cicatrices de un pasado inconfesable. La mirada de Mario y la de Ana se entrelazaron por unos segundos que parecieron eternos. El bullicio del café se desvaneció y el único sonido era el latido acelerado de sus corazones. Fue en ese instante cuando el destino decidió jugar su primera carta en una historia que prometía ser mucho más que un simple encuentro fortuito. «Buenas tardes», dijo el mesero, rompiendo momentáneamente el hechizo de ese instante. «¿Qué te gustaría tomar?» Ana, aún absorta en la imagen del anciano de mirada profunda, murmuró un café, por favor», casi sin darse cuenta. Mientras el mesero se alejaba, sus ojos no dejaban de vagar hacia la calle, intentando capturar el enigmático semblante de Mario. Con su café en mano, decidió salir a caminar por las callecitas adoquinadas. El murmullo del mar y el eco de dinenones pasos solitarios la acompañaban, y por momentos tuvo la sensación de que alguien la seguía. Giraba la cabeza, pero solo encontraba sombras y destellos de luz en la penumbra. Fue al llegar frente a la puerta de un pequeño local, un rincón que parecía guardar secretos de tiempos olvidados, donde sintió una presencia a la espalda. «¿Está todo bien, señorita?», preguntó una voz suave y llena de calidez. Al voltear, se encontró cara a cara con Mario, quien se presentó con una voz pausada y cargada de recuerdos. «Hola, soy Mario», dijo, esbozando una sonrisa leve pero sincera. «Noté que parecías perdida en tus pensamientos. ¿Te gustaría que te acompañe en este paseo?» Ana, sorprendida por la inesperada amabilidad, titubeó por un instante antes de asentir. La soledad y la pena que había sentido durante tanto tiempo parecían disiparse ante la genuina compasión de aquel anciano. «Claro, me encantaría», respondió con la voz quebrada por la emoción. Ambos se adentraron nuevamente en las callecitas de Dubrovnik. La ciudad, iluminada por la magia de la tarde, se transformaba en un escenario de ensueño. Cada rincón parecía susurrar leyendas antiguas y cada paso resonaba como un preludio de algo por descubrir. Mientras caminaban, Mario comenzó a compartir fragmentos de su vida. «Vengo de México, ¿sabes?», comentó con voz serena. «Dejé mi tierra hace muchos años en busca de un lugar donde curar las heridas del alma. Dubrovnik me acogió con
los brazos abiertos y, desde entonces, cada calle y cada piedra me recuerda que, a pesar de la distancia, el corazón siempre encuentra un hogar. Ana lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra abría una puerta en su interior. En ese diálogo silencioso, se gestaba una conexión profunda, dos almas marcadas por la pérdida, unidas por el destino y la necesidad de encontrar un nuevo rumbo. Yo perdí a mi esposo hace poco, confesó Ana, su voz temblando levemente. Todo se volvió un torbellino de dolor y soledad. Vine aquí buscando respuestas o tal vez simplemente un respiro en medio del caos. Mario asintió con empatía. Sus ojos, cargados de nostalgia, se iluminaron por un instante al encontrar en Ana un reflejo de su propia pena. El dolor, aunque implacable, tiene una forma de guiarnos hacia lugares que jamás imaginamos. No estás sola en este camino, aseguró. Las cicatrices del alma son profundas, pero cada una también es un recordatorio de nuestra capacidad de sentir y de amar. La sinceridad en la voz de Mario parecía abrazar a Ana, y en ese intercambio de confidencias, la atmósfera se llenó de una esperanza tímida pero real. Avanzaron por una callejuela que desembocaba en un mirador, desde donde la ciudad se desplegaba en un mosaico de luces parpadeantes. El murmullo del Adriático, en complicidad con el sonido distante de la vida nocturna, creaba una sinfonía que invitaba a soñar. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ofrece una segunda oportunidad, incluso cuando todo parece perdido?, preguntó Mario con la mirada fija en el horizonte estrellado. Ana miró el cielo, dejando que las palabras del anciano calaran hondo. Siento que cada paso que doy aquí es un intento de reconstruir mi existencia, respondió. Pero, a veces el peso del pasado es tan grande que temo no tener fuerzas para avanzar. Mario sonrió con melancolía y se detuvo un momento, como si estuviera buscando en su memoria la respuesta perfecta. El destino es una red de momentos inesperados. No siempre comprendemos por qué ocurren las cosas, pero cada encuentro, cada lágrima, tiene su razón de ser. Quizá este cruce de caminos nos permita descubrir algo que aún no sabíamos que necesitábamos. En ese instante, la noche se hizo cómplice del diálogo. La brisa fresca parecía llevar consigo promesas y misterios, mientras las luces de Dubrovnik titilaban en un juego de sombras y reflejos. La conversación, entre pausas y silencios llenos de significado, fue sembrando en Ana una semilla de esperanza, una chispa que comenzaba a disipar la oscuridad que la envolvía. Al regresar al pequeño café, el ambiente se había transformado. La calidez del lugar y el murmullo de la gente parecían recibirlos como viejos amigos. Ana se sentó nuevamente junto a la ventana, pero ahora su mirada no buscaba escapar de la realidad. Al contrario, observaba cada detalle con una nueva sensibilidad. En la penumbra, notó a Mario retirándose a un rincón, pero su presencia se sentía palpable, como un faro que la guiaba en medio de la incertidumbre. Con el eco de las palabras de Mario resonando en su mente, Ana comprendió que su llegada a Dubrovnik no había sido una mera coincidencia. Había algo en ese encuentro, en esa conversación breve pero intensa, que le decía que el dolor del pasado no era el final, sino el inicio de una transformación en la que cada lágrima, cada suspiro y cada palabra compartida la acercaban a la posibilidad de renacer. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en un sueño tranquilo y la brisa marina acariciaba las viejas paredes del café, Ana sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de alivio. Las heridas que parecían insuperables comenzaron a recibir la promesa de sanación, y en la intimidad de ese instante, el destino tejía silenciosamente el primer hilo de una historia que cambiaría su vida para siempre. Con el murmullo del Adriático de fondo y el cielo estrellado como testigo, Ana se despidió momentáneamente del presente, dejando que el sueño se apoderara de sus pensamientos. El encuentro con Mario, tan breve y cargado de significado, se quedó grabado en su memoria, como una señal de que, a veces,
El universo nos regala instantes que nos abren las puertas a un futuro lleno de misterios y esperanzas renovadas. La mañana siguiente despertó en Dubrovnik, con un cielo encapotado, amenazando lluvia, pero con una luz suave que parecía revelar cada rincón de la ciudad. Ana se levantó temprano, aún impregnada de la intensidad del encuentro de la noche anterior. Con el corazón palpitando entre la melancolía y la curiosidad, decidió regresar al café donde había sentido aquel lazo inexplicable con Mario. Su mente, todavía llena de interrogantes y emociones revueltas, buscaba respuestas en cada palabra, no dicha, y en cada silencio compartido. Al entrar en el acogedor establecimiento, el aroma del café tostado y la calidez del ambiente la recibieron como un abrazo. El local, decorado con fotografías en blanco y negro de épocas pasadas, parecía un santuario para quienes buscaban refugio del mundo. Ana se dirigió a la misma mesa junto a la ventana, como si de ese rincón se dependiera el inicio de una nueva esperanza. Mientras esperaba su café, observó la puerta principal. Fue entonces cuando la vio. Mario, ya sentado en una esquina discreta, hojeando un viejo libro de poesía. Su semblante, aún marcado por las cicatrices del tiempo, revelaba una calma, enigmática, pero también una tristeza que se anidaba en lo profundo de sus ojos. Sin dudarlo, Ana se acercó con la timidez y la determinación de quien ha decidido enfrentar su pasado para hallar un futuro mejor. «Buenos días, Mario», saludó, con voz suave pero decidida. «¿Te importa si me siento?» El anciano levantó la vista, y en su rostro se dibujó una sonrisa nostálgica. «Claro que sí, mi niña. Siempre es un placer compartir este rincón contigo», respondió, dejando el libro a un lado y haciendo un gesto para que ella tomara asiento. La conversación comenzó de forma pausada, como el murmullo de las olas en la orilla, pero pronto se transformó en un intercambio profundo y sincero. Mientras el café se enfriaba en la mesa, las palabras entre ambos iban tejiendo un lazo invisible, un puente que unía dos almas solitarias. «Desde que llegué a Dubrovnik», comentó Ana, «he sentido que cada rincón guarda secretos y memorias. Pero algo de esta ciudad me recuerda que, aunque esté lejos de México, las raíces de mi corazón siguen aquí, en la lucha por encontrar sentido en medio del dolor». Mario asintió, comprendiendo perfectamente aquella sensación. «Tú y yo compartimos más de lo que crees», dijo con voz pausada. «Yo también dejé atrás mi tierra, pero en este exilio encontré en el olvido de la rutina una forma de recordar lo que perdí. Hace ya muchos años, perdí a mi esposa. Ella era mi luz, mi compañía en la oscuridad. Desde entonces, he vagado entre recuerdos y silencios, buscando en cada detalle la esencia de lo que fue y lo que pudo ser». El relato de Mario llegó a Ana como un torrente de emociones contenidas. La sinceridad de sus palabras despertó en ella un sentimiento profundo de empatía, y en ese instante, el dolor compartido se transformó en un vínculo irrompible. «¿Te gustaría contarme más?», preguntó Ana, inclinándose hacia adelante, deseosa de comprender la magnitud de la soledad que había marcado la vida de aquel hombre. Mario tomó un sorbo de su café antes de continuar. «Mi esposa se llamaba Esperanza», comenzó, con una mezcla de ternura y melancolía en la voz. Era como un amanecer en plena oscuridad. Su risa llenaba cada rincón, y su mirada tenía la capacidad de transformar el más frío invierno en primavera. Pero la vida, con su implacable crueldad, nos arrebató ese resplandor de forma repentina. Una enfermedad inesperada se llevó a la luz de mi vida, dejándome sumido en una soledad tan densa que, por momentos, creí que jamás podría salir de ella. Ana sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. La pérdida de alguien tan amado era una herida que tardaba en sanar, y en cada palabra se leía la lucha interna por encontrar sentido en medio del dolor. «Mario, lamento tanto lo que has pasado», dijo con voz quebrada. «Yo misma estoy aprendiendo a vivir con la ausencia de mi esposo. A veces siento que la vida me ha dejado sin respuestas
El silencio se apoderó de la mesa por un momento, como si ambos se sumergieran en un abismo de recuerdos y emociones. Luego, Mario retomó la palabra. En medio de mi dolor, aprendí a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, el murmullo del mar al atardecer, incluso el canto de los pájaros en los jardines olvidados de la ciudad. Cada uno de esos detalles se convirtió en un recordatorio de que, a pesar de la pérdida, la vida sigue, ofreciéndonos fragmentos de belleza y esperanza. Ana asintió lentamente, dejando que aquellas palabras calaran hondo en su alma. Es curioso, comentó, ¿no crees? Cómo el dolor a veces nos lleva a valorar lo que realmente importa. Mi esposo siempre decía que la verdadera belleza se encuentra en lo simple, en esos momentos que, por muy efímeros que sean, nos hacen sentir vivos. Mario sonrió, con una mirada que reflejaba la sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Exactamente, mi niña. Y es en esos momentos cuando encontramos la fuerza para seguir adelante. No es que el dolor desaparezca, sino que aprendemos a convivir con él, a dejar que nos transforme en versiones más fuertes de nosotros mismos. La conversación fluyó como un río tranquilo, y a medida que el día avanzaba, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre las calles empedradas de Dubrovnik. El sonido de las gotas al chocar contra los cristales del café parecía marcar el ritmo de un pasado que, aunque doloroso, servía de cimiento para un futuro incierto. En una de esas pausas, Ana se atrevió a preguntar, ¿cómo lograste, Mario, encontrar consuelo en medio de tanta soledad? El anciano se quedó pensativo, observando el reflejo de la lluvia en el vidrio. Fue un proceso largo y doloroso, respondió finalmente. Al principio, la soledad era abrumadora, casi insoportable. Pero poco a poco, fui descubriendo que, al abrirme a los pequeños detalles, encontraba una paz que nunca imaginé. Empecé a visitar este café cada mañana, a conversar con desconocidos, a dejarme llevar por el fluir de la vida. Aprendí que el silencio también puede ser un amigo, y que en la soledad se esconde la posibilidad de redescubrirnos a nosotros mismos. La confesión de Mario resonó en Ana con fuerza, evocando en ella recuerdos de momentos difíciles, pero también la esperanza de un renacer. Por un instante, las dos almas parecieron encontrarse en un espacio atemporal, donde el dolor se transformaba en la semilla de algo nuevo. Mario, creo que ambos estamos en un viaje similar, reflexionó Ana. Nos hemos encontrado en medio de la tormenta para descubrir, quizá, que el sol siempre regresa, incluso cuando la noche parece interminable. El anciano asintió con suavidad, y en sus ojos se reflejó una comprensión que trascendía las palabras. Así es, Ana. Cada lágrima, cada suspiro nos prepara para recibir la luz de un nuevo amanecer. Y aunque el camino esté lleno de sombras, siempre hay un destello de esperanza que nos guía. Mientras la lluvia se intensificaba levemente, el café se convirtió en un refugio, un santuario donde las almas heridas podían encontrar alivio. La atmósfera se impregnaba de un aire casi mágico, donde cada palabra era un bálsamo para las heridas del pasado. ¿Sabes?, continuó Mario tras un instante de silencio. En medio de todo este dolor, he aprendido que las conexiones humanas son lo que realmente da sentido a la vida. La amistad, el amor, la compasión, son esos lazos invisibles los que nos sostienen cuando todo parece derrumbarse. Ana, con lágrimas que amenazaban con brotar, tomó las manos de Mario entre las suyas, sintiendo en ese gesto una calidez inesperada. Gracias, Mario, por compartir tu historia conmigo. Siento que, de alguna manera, al escuchar tus palabras, encuentro un poco de consuelo para mi propio dolor. Me haces ver que, aunque la soledad pueda ser inmensa, siempre hay un camino para encontrar la paz. El anciano apretó suavemente sus manos en señal de complicidad y dijo, «Cada encuentro tiene un propósito, Ana, y el nuestro, aunque marcado por el sufrimiento, es también una oportunidad para sanar. Permíteme ser tu amigo en este viaje, para que juntos descubramos la belleza oculta en la tristeza y la fuerza que reside en la vulnerabilidad». La intensidad del momento era casi palpable,
y en aquel pequeño café, entre murmullos y confidencias, se forjaba un lazo inquebrantable. La lluvia, ya casi imperceptible, parecía haberse transformado en un susurro de la ciudad, recordándoles que, a veces, es en la tormenta cuando se revelan los secretos del alma. Con el paso de las horas, la conversación tomó rumbos inesperados. Mario comenzó a relatar anécdotas de su juventud en México, de aquellas tardes en las que las risas y los sueños se mezclaban con el aroma del campo y el calor de la familia. Historias de fiestas, tradiciones y amores perdidos se entrelazaban con el presente, creando un tapiz de recuerdos que llenaba el ambiente de nostalgia y ternura. Recuerdo que en mi pueblo, cada celebración estaba llena de música, de colores y de la fuerza de la comunidad, dijo Mario, con una mirada lejana. Mi esposa solía decir que México es un país de corazones abiertos, donde el dolor se comparte y se transforma en una fiesta de vida. Esa filosofía me ha acompañado hasta aquí, y me hace creer que, aunque la vida nos separe de quienes amamos, siempre queda la esencia de lo que fuimos. Ana, conmovida por la forma en que Mario entrelazaba su pasado con el presente, se sintió parte de algo más grande. Cada relato, cada anécdota, le permitía vislumbrar la posibilidad de sanar, de reconstruir su mundo fragmentado. Mario, tus palabras me inspiran, confesó Ana con voz firme pero emotiva. Es como si a través de tus historias pudiera ver la belleza que aún existe en el dolor. Y aunque mi corazón esté herido, siento que, poco a poco, se abre a la posibilidad de amar de nuevo, de confiar en que cada pérdida es solo el preludio de un nuevo comienzo. El anciano asintió, y con una sonrisa llena de sabiduría, concluyó. Así es, Ana. La vida es un constante tejido de encuentros y despedidas, pero cada lazo, cada historia compartida, nos fortalece y nos prepara para los misterios que aún están por revelarse. Hoy hemos forjado un vínculo, un lazo de soledad que se transforma en compañía. Y quién sabe, tal vez mañana encontremos, en ese mismo lazo, la llave para abrir las puertas a un futuro lleno de esperanza y luz. Mientras la tarde se desvanecía y el crepúsculo teñía de naranja y violeta el horizonte de Dubrovnik, Ana y Mario se despidieron con la promesa de encontrarse, nuevamente. Cada uno se retiró con el alma un poco más ligera, sabiendo que, a pesar de las heridas, la vida les ofrecía momentos de redención y consuelo. En aquel pequeño café, en medio de la lluvia y los susurros del pasado, se había encendido una chispa de esperanza que, sin duda, marcaría el inicio de un camino hacia la sanación y el descubrimiento del verdadero valor de las conexiones humanas. Con el eco de sus voces y la calidez de sus palabras, la ciudad continuó su murmullo, testigo silencioso de un lazo que, nacido en la soledad, prometía transformar el dolor en la más pura forma de amor y amistad. La lluvia caía con insistencia aquella tarde, como si el cielo quisiera lavar las cicatrices del pasado, mientras Dubrovnik se transformaba en un refugio de melancolía y misterio. Después de despedirse del café, Mario tomó la mano de Ana con la suavidad de quien acaricia un recuerdo y la condujo por callejones empedrados, alejándose del bullicio del centro turístico. Su mirada era seria, y cada paso resonaba en compases de un silencio cargado de promesas y secretos no revelados. «Ana, confía en mí», dijo Mario en tono bajo, casi como un susurro que se perdía entre el sonido de la lluvia. «Quiero mostrarte un lugar donde el dolor se funde con la calma. Es un refugio que encontré cuando mi alma estaba rota». Aunque la incertidumbre se dibujaba en los ojos de Ana, su deseo de sanar y descubrir la verdad detrás de aquel hombre la impulsó a seguirlo. Caminaban juntos por senderos olvidados donde el murmullo del Adriático se mezclaba con el eco de antiguas leyendas. Después de una caminata que pareció eterna, llegaron a una playa escondida, oculta entre acantilados cubiertos de vegetación y rocas erosionadas por el tiempo. La playa, bañada por el agua oscura y salada del Adriático, ofrecía un paisaje casi irreal. La arena, húmeda y fría, invitaba a caminar descalza, y la brisa marina,
que se colaba entre los recodos de la naturaleza, parecía susurrar secretos de antiguos amores y pérdidas irreparables. Ana se quedó embelesada ante tal belleza, sintiendo que cada gota de lluvia, cada brisa, era parte de un ritual ancestral de sanación. Se sentaron en una roca grande, resguardada del viento, y el sonido incesante de las olas marcaba el compás de un diálogo íntimo. Mario, mirando el horizonte, tomó aire y comenzó a hablar con una voz cargada de emoción y pesar. «Este lugar siempre me ha recordado a ella», dijo con tono tembloroso. «Mi esposa, Esperanza, solía venir aquí. Decía que cada ola llevaba consigo la fuerza para dejar atrás el dolor, que el mar era testigo de nuestros momentos de felicidad y, al mismo tiempo, de nuestra mayor fragilidad». Ana, sintiendo un nudo formarse en la garganta, inclinó la cabeza para observarlo de cerca. La lluvia seguía golpeando suavemente la roca, y por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras ella se sumergía en la historia que aquel hombre le contaba. «Cuéntame más, Mario», pidió Ana con voz quebrada, como si cada palabra pudiera liberar un fragmento de su propio dolor. El anciano cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos, mientras el sonido del mar se hacía eco de su relato. «Fue hace ya muchos años», comenzó. «Recuerdo aquel día con una claridad dolorosa. Estábamos en esta misma playa. El sol se había ocultado detrás de nubes densas y la brisa se tornaba en un suave murmullo. De repente, la enfermedad, tan inesperada y despiadada, llegó a arrebatármela. Verla irse fue como perder una parte de mí, y desde entonces, cada gota de lluvia y cada oleaje me recuerda mi culpa, la culpa de no haber hecho lo suficiente, de no haberla salvado». Las palabras de Mario se deslizaron entre ellos como un río de confesiones, y Ana sintió que, en esa revelación, sus propias heridas se volvían insignificantes en comparación con la magnitud del dolor que él llevaba consigo. «Mario, siento que tu sufrimiento es tan profundo que duele escuchar cada palabra», dijo Ana con lágrimas en los ojos. «Yo también he perdido a alguien muy querido, mi esposo. Desde que él se fue, me siento desarmada, como si parte de mi mundo se hubiese desvanecido. ¿Cómo es posible que sigas adelante?» Mario la miró con una mezcla de ternura y resignación, sabiendo que en el diálogo compartido se forjaba una conexión inquebrantable entre dos almas marcadas por la pérdida. «La vida, Ana, nos obliga a encontrar un camino en medio de la oscuridad. Al principio mi dolor era insoportable. Me encerré en un abismo de silencio y culpa. Me recriminaba a mí mismo por no haber podido evitarlo, por haber fallado en el momento en que más la necesitaba. Pero aquí, en este rincón del mundo, aprendí algo fundamental. La sanación no llega por olvidar, sino por aceptar y transformar el dolor en algo que nos haga humanos. Cada lágrima derramada, cada suspiro, es un paso hacia la redención». Mientras hablaba, el cielo parecía intensificar su llanto, como si la naturaleza compartiera la tristeza del relato. Ana sintió una extraña calma, una sensación de que, a través del reconocimiento del sufrimiento, podía hallar la llave para su propio renacimiento. «Yo solía vagar sin rumbo, sumida en mi culpa y en mi soledad», continuó Mario. «Pero en el silencio de este lugar, empecé a comprender que el dolor también nos enseña a valorar la vida. La culpa, a pesar de ser una carga abrumadora, me impulsó a buscar la belleza en los detalles más pequeños. Aprendí a escuchar el susurro del mar, a admirar el juego de luces en las olas, a sentir la arena bajo mis pies y a dejar que cada experiencia, por dolorosa que fuera, me transformara en una persona más resiliente». Ana, con la mirada fija en la vastedad del océano, sintió que las palabras de Mario iban sanando un rincón olvidado de su alma. El ambiente se volvió casi místico, y cada sonido, cada aroma a salitre, se convertía en un recordatorio de la fortaleza que nace del sufrimiento. «A veces me pregunto si la culpa no es en realidad una forma de honrar el amor que tuvimos»,
reflexionó Ana con voz suave. Tal vez, al sentirme culpable, estoy manteniendo viva la memoria de mi esposo, tratando de retener cada instante compartido, cada palabra, cada caricia. ¿Crees, Mario, que así se rinde homenaje al amor perdido? Mario la observó detenidamente, apreciando la sinceridad de sus palabras, y asintió con lentitud. Cada uno encuentra su manera de lidiar con la pérdida, Ana. En mi caso, la culpa fue mi compañera constante durante mucho tiempo, pero aprendí que no debemos permitir que esa culpa nos encadene al pasado. Más bien, debemos transformarla en gratitud por haber amado tan intensamente, en lecciones que nos impulsan a cuidar lo que aún tenemos. El dolor, en su crudeza, también nos enseña a valorar la vida con una intensidad que de otra forma jamás hubiésemos comprendido. La brisa marina, ahora cargada de un frescor renovado, parecía llevar consigo un mensaje de esperanza. Las olas, golpeando suavemente la orilla, murmuraban en un idioma ancestral, en el que cada sonido era una caricia para el alma. Ana sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con el pulso del océano, y por un breve instante se permitió creer que, incluso en medio de la desolación, existía la posibilidad de sanar. Mario, ¿cómo logras seguir adelante sabiendo que cada momento en este lugar te recuerda lo que perdiste?, preguntó Ana, con la voz cargada de anhelo y vulnerabilidad. El anciano se quedó en silencio, mirando la inmensidad del mar, como si en su profundidad se escondiera la respuesta a esa pregunta. No es fácil, Ana, respondió finalmente. Cada amanecer y cada atardecer me confrontan con la ausencia de esperanza. Pero he aprendido a ver la belleza en la melancolía, a encontrar en el dolor la semilla de la transformación. No se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con el peso de la memoria, de dejar que ese dolor se convierta en una fuerza que nos impulse a ser mejores, a amar de nuevo sin miedo a la pérdida. Las palabras de Mario parecían flotar en el aire, impregnadas en la sal del mar y en el eco del viento. Ana cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir cada emoción, cada latido, cada palabra que se derramaba en aquella playa solitaria. La confesión del anciano había abierto una puerta en su interior, una puerta hacia un entendimiento profundo de que, a veces, la cura en el dolor radica en aceptarlo y transformarlo. Hoy, en este lugar olvidado por el tiempo, siento que estoy empezando a comprender, dijo Ana, con una voz que oscilaba entre la tristeza y la esperanza, que el dolor no es el enemigo, sino el maestro que nos enseña a apreciar la fragilidad y la belleza de la vida. Mario esbozó una leve sonrisa, aquella sonrisa que había visto nacer y morir amores, y añadió: cada experiencia dolorosa, cada lágrima derramada, es una pincelada en el gran lienzo de nuestra existencia. No podemos borrar lo que hemos perdido, pero sí podemos aprender a pintar con los colores de la resiliencia, del amor y de la transformación. Por eso, aquí, en este rincón del mundo, he decidido que mi culpa y mi pena se conviertan en un camino hacia la luz, en una forma de honrar a quienes amé. La lluvia comenzó a amainar, y el cielo, aún nublado, dejó entrever destellos de luz que se reflejaban en el agua. El murmullo de las olas se convirtió en un canto de redención, y el ambiente se llenó de una calma casi sagrada. Ana, inspirada por la sinceridad de Mario, sintió como su propio dolor se disipaba lentamente, transformándose en una energía que le daba fuerza para seguir adelante. Mario, hoy he comprendido algo muy importante, dijo Ana, mientras sus ojos brillaban con determinación, que el camino hacia la sanación no es borrar las heridas, sino aprender a vivir con ellas y transformarlas en parte de nosotros, en lecciones que nos hacen más humanos. El anciano asintió, reconociendo en esas palabras la misma verdad que había buscado durante tantos años. Exacto, Ana. Y recuerda, cada paso que damos, cada lágrima que derramamos, nos acerca un poco más a la luz. La culpa y el dolor son sombras que solo existen cuando negamos nuestra capacidad de amar. Hoy, aquí,
En esta playa olvidada por el tiempo, nos permitimos sentir, sanar y renacer. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes, ambos se quedaron en silencio, dejando que el ambiente se impregnara de una paz casi mágica. La playa, testigo mudo de tantas historias de amor y pérdida, parecía sonreírles, reconociendo en ellos el valor de seguir adelante a pesar de las cicatrices. Esa tarde, en el rincón más apartado de Dubrovnik, Mario y Ana compartieron no solo sus penas, sino también la promesa de que el dolor, cuando se transforma en aprendizaje, se convierte en la llave para abrir nuevos horizontes. Y aunque las sombras del pasado aún se asomaban en sus miradas, la esperanza se encendía, luminosa y renovada, en cada palabra y en cada silencioso latido del mar. Al llegar a casa, Esteban no podía dejar de pensar en las palabras de Sofía. Cada día se sumaba más el peso de la culpa, la responsabilidad y la angustia de no saber cómo reaccionar ante la verdad que se le revelaba. La vida que había construido parecía venirse abajo, y no podía evitar preguntarse si había sido un error alejarse de Sofía en busca de una mejor opción. Aquella joven llena de energía y alegría parecía ser la persona que realmente había merecido en su vida. Aquella noche, después de un largo día, Esteban se encontró frente a la televisión, viendo un programa que no lograba captar su atención. La mente de él no dejaba de girar en torno a los recuerdos con Sofía. Al mismo tiempo, pensaba en cómo las cosas habían cambiado desde su encuentro con ella hace años. En su mente, no dejaba de escuchar la voz de Sofía diciéndole: «Te arrepentirás de haberme dejado». Esa frase le hacía sentir como si todo lo que había construido, toda su vida cómoda y tranquila, ya no tuviera sentido. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, como si ella lo hubiera sentido. Esteban contestó de inmediato, temeroso de lo que pudiera escuchar. «¿Estás bien?», preguntó Sofía al otro lado de la línea. «No», respondió Esteban sin poder contener la tristeza en su voz. «No estoy bien, siento que he perdido tanto. No sabía cuánto te extrañaba hasta este momento». Sofía respiró profundamente, como si intentara hallar las palabras correctas. «Esteban, la vida no se trata de lo que tenemos o lo que dejamos atrás. Se trata de las decisiones que tomamos y de cómo las enfrentamos. Tú tenías todo lo que querías y ahora parece que quieres todo lo que dejaste atrás». El silencio se apoderó de la conversación. Esteban no sabía cómo reaccionar, pero sabía que las palabras de Sofía tenían un peso que no podía ignorar. Ella tenía razón. Al fin y al cabo, la vida no era solo sobre las decisiones que tomas, sino sobre lo que aprendes de ellas. Él había tomado una decisión en su momento, pero ahora enfrentaba las consecuencias. Y aunque no podía deshacer el pasado, la culpa lo ahogaba como una ola que no dejaba de golpearlo. «¿Qué debo hacer, Sofía?», preguntó él, su voz llena de desesperación. Sofía suspiró, consciente de lo que Esteban sentía. Sabía que la única manera de ayudarlo era mostrarle que el arrepentimiento no era la solución. «Lo único que puedes hacer es seguir adelante. No puedes cambiar el pasado, Esteban, pero puedes crear un futuro mejor. Si de verdad te arrepientes, haz algo con esa sensación. No dejes que la culpa te consuma. Haz las paces contigo mismo». Estas palabras resonaron en la mente de Esteban mucho después de que colgara la llamada. Hizo una reflexión profunda sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y las oportunidades que había dejado escapar. En ese momento, se dio cuenta de que el arrepentimiento era inútil. Lo único que realmente importaba era el presente y lo que decidiera hacer ahora. El sol ya comenzaba a esconderse cuando Esteban se levantó del sofá. Sentía un impulso por hacer algo diferente, por cambiar su destino. Había estado sentado demasiado tiempo lamentándose por lo que ya no podía modificar. Ahora, debía hacer frente a su futuro con la misma determinación que había tenido en su juventud. Decidió ir a buscar a Sofía, buscar respuestas y, más importante aún, buscar la oportunidad de reconciliarse con ella.
No sabía si sería fácil, si ella lo aceptaría o si su corazón aún estaba dispuesto a creer en él, pero al menos ya había tomado una decisión. No quería vivir con el arrepentimiento el resto de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sentía que las posibilidades se abrían ante él. El futuro ya no parecía tan lejano, y con cada paso que daba hacia Sofía, sentía que su vida comenzaba a tener sentido nuevamente. Al llegar a su casa, Esteban tomó una respiración profunda antes de tocar el timbre. No sabía cómo reaccionaría Sofía, pero lo que sí sabía era que esta vez no se alejaría sin luchar por lo que realmente deseaba. Estaba decidido a ser el hombre que ella merecía, a ser la persona que había dejado atrás, pero que aún estaba a tiempo de recuperar. El sonido del timbre resonó en la casa de Sofía, y Esteban esperó, con el corazón latiendo fuerte, por una respuesta que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. El viento de la tarde acariciaba suavemente la piel de Esteban mientras esperaba frente a la puerta de Sofía. Cada segundo se sentía interminable, como si el peso de sus decisiones pasadas hubiera cobrado vida y lo estuviera aplastando. No, era solo una llamada o una disculpa lo que necesitaba. Era algo mucho más profundo. La posibilidad de redención, la oportunidad de corregir su propio destino. Pero, mientras su mente se inundaba con dudas, algo en su corazón le decía que este encuentro sería definitivo. Ya no se trataba de hacer las paces con Sofía. No, esto iba mucho más allá. Era un enfrentamiento con su propia alma, una confrontación que marcaría el antes y después de su vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Sofía estaba allí, con una mirada que Esteban no lograba descifrar. No había sonrisas, no había palabras amables, solo una mirada que parecía traspasar la fachada de su arrogancia, de su éxito, de todo lo que había construido para enfrentarse a lo que él realmente era. ¿Qué haces aquí, Esteban? Su voz era firme, pero al mismo tiempo había una sombra de tristeza en ella. Esteban dio un paso hacia adelante, pero se detuvo antes de entrar en su casa. Algo le decía que este momento no podía ser apresurado, que todo debía ser procesado de manera meticulosa. Sus palabras no serían suficientes, y no sabía si las acciones lo serían, pero lo intentaría. Sofía, te he estado buscando porque he sido un idiota, no solo contigo, sino conmigo mismo. Las palabras le salieron con un tono de arrepentimiento, de una sinceridad tan brutal que ni él mismo lo esperaba. He vivido toda mi vida con la mentira de que el éxito lo era todo, de que las apariencias eran más importantes que las personas. Y cuando te dejé ir pensaba que solo perdía algo temporal. Ahora sé que te perdí para siempre, y eso me está matando. Sofía no respondió de inmediato. Sus ojos se quedaron fijos en Esteban, como si estuviera evaluando cada una de sus palabras, cada una de sus emociones. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos, hasta que finalmente Sofía habló. Esteban, el tiempo no se puede recuperar. Ni siquiera tus disculpas cambiarán lo que pasó. Yo no estoy aquí para que me hagas sentir mejor. Estoy aquí porque ya no me importa lo que hiciste, ni lo que podrías haber hecho. Lo que me importa es quién eres ahora. Y si todavía eres el hombre que yo conocí, entonces, quizás todavía haya algo en ti que valga la pena. Pero si solo vienes aquí a pedir perdón, no lo necesito. Yo ya me perdoné hace mucho tiempo. Las palabras de Sofía hicieron eco en la mente de Esteban. No eran lo que esperaba. No era el consuelo ni la compasión que había anticipado. En su lugar, Sofía estaba despojando cada una de sus expectativas y dejándolo frente a la verdad cruda. Era él quien necesitaba cambiar, quien debía enfrentarse a sí mismo y superar la vergüenza que lo consumía. Esteban respiró profundamente antes de hablar. No quiero que me perdones, Sofía. No vine a pedirte eso. Lo que quiero es que me des la oportunidad de demostrarte que el hombre que soy ahora es alguien diferente, que he aprendido a apreciar lo que realmente importa.
No espero que me aceptes de inmediato, pero quiero que me des una oportunidad para mostrarte que puedo ser mejor. No por ti, sino por mí mismo. Sofía lo miró fijamente. Hubo algo en su mirada, algo que Esteban no había visto antes. Era una mezcla de pena, comprensión y por un momento una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, había algo más detrás de las palabras de Esteban. Estoy cansada, Esteban. Cansada de esperar lo que nunca llega. He pasado demasiado tiempo esperando que las personas cambien, esperando que las promesas se hagan realidad. Y lo que he aprendido es que nadie cambia porque se lo pidan. La gente cambia cuando lo decide, cuando realmente se enfrenta a su dolor y toma el control de su vida. Sofía suspiró, como si finalmente estuviera aceptando la verdad que ella misma había estado negando. «Oh, ¿y qué pasa ahora?», preguntó ella sin poder evitar un toque de vulnerabilidad en su tono. Esteban, aunque aún lleno de incertidumbre, no dudó ni un segundo en su respuesta. «Ahora, Sofía, lo único que puedo hacer es mostrarte, con mis acciones, que lo que te dije no fue en vano. Voy a cambiar. Voy a dejar de vivir en las sombras del pasado y voy a luchar por lo que quiero. Y si eso significa perder todo lo que construí hasta ahora, lo haré. Porque lo que realmente importa es lo que tengo ahora. Y lo que tengo ahora es una oportunidad de hacer las cosas bien». El corazón de Sofía latía con más fuerza de lo que quería admitir. Las palabras de Esteban, aunque duras y difíciles de creer, llevaban consigo una honestidad que no había escuchado de él en años. Era como si, finalmente, hubiera llegado al fondo de su alma, y en ese lugar había algo que la despertaba de su propio sueño roto. «Está bien», respondió Sofía con un suspiro profundo, «pero no creas que te voy a dar todo lo que quieres. Este proceso es tuyo, Esteban, y tú serás quien se encargue de demostrarme que realmente has cambiado». Esteban asintió con la cabeza, sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El camino hacia la redención no sería fácil, pero ahora tenía la oportunidad de caminarlo. Con cada palabra, con cada promesa, había dado un paso hacia un futuro que aún no entendía completamente, pero que sabía que, por primera vez, valía la pena luchar. Antes de que se despidieran, Sofía le dio una última mirada. Algo en sus ojos había cambiado. Quizás en el fondo aún quedaba algo de lo que habían sido, pero lo que Esteban no sabía era que Sofía, al igual que él, estaba enfrentando un desafío aún mayor que el suyo. Mientras se alejaba, una sensación extraña se apoderó de él. Algo oscuro estaba por llegar. Y lo peor de todo, Esteban no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. Esteban estaba sentado en el parque, mirando el horizonte. La ciudad a su alrededor bullía de vida, pero él no podía dejar de sentir que había algo profundamente roto en su interior. Había comenzado a hacer lo que consideraba cambios, pero algo le decía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. La promesa de redención, de ser un hombre mejor, no era algo que se lograba en un par de días. Él lo sabía. Pero había algo más, algo que lo atormentaba en silencio. En el fondo de su mente, una pregunta constante lo acosaba. ¿Era realmente capaz de cambiar? Porque si no lo era, si todo esto fuera solo una ilusión, se quedaría vacío, con el corazón aún lleno de arrepentimiento, pero sin poder hacer nada para corregir lo que había hecho. Y la persona que más había herido, Sofía, había dejado claro que las palabras no significaban nada para ella, solo las acciones. En ese momento, su teléfono vibró. El mensaje era breve, pero suficiente para arrancarle una ráfaga de emociones. «Necesito hablar contigo, esta noche». Era de Sofía. Esteban sintió cómo su corazón latía con fuerza. Había algo en ese mensaje que no lo dejaba tranquilo. No era solo una invitación a hablar, era una convocatoria, una llamada al enfrentamiento, a un enfrentamiento que él sentía que no podía evitar. Esa noche, la atmósfera en la ciudad era diferente. El aire estaba cargado, como si algo estuviera por desatarse. Esteban caminó hasta el lugar acordado,
un pequeño café alejado del bullicio habitual. La luz tenue de las velas sobre las mesas y la música suave creaban una atmósfera íntima. Pero Esteban no podía dejar de sentir que algo grande estaba a punto de ocurrir. Al llegar, Sofía ya estaba allí, esperándolo. Su rostro estaba serio, sus ojos cargados de una mezcla de tristeza y determinación. Cuando Esteban se acercó, ella levantó la vista y por un momento, sus miradas se encontraron, como si se estuvieran midiendo mutuamente. Luego Sofía dejó escapar un suspiro profundo y comenzó a hablar sin rodeos. Esteban, la verdad es que me he estado replanteando todo esto, todo lo que pasó entre nosotros. Y aunque reconozco que he sido fuerte, que he aprendido a vivir sin ti, hay algo que nunca he podido superar. Pausó y miró a los ojos de Esteban, buscando tal vez una respuesta que él no sabía si tenía. Lo que no te dije antes, lo que me ha estado carcomiendo por dentro, es que aún te quiero. Y no te hablo de amor, de ese amor que conocimos y que destruiste. Te hablo de algo más profundo, de algo que se queda cuando ya no hay nada. Te hablo del amor que no perdona, del que se convierte en resentimiento, del que ya no tiene vuelta atrás. Esteban tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Sofía. No esperaba oír aquello. En su mente, había comenzado a pensar que ella lo había superado, que su vida había seguido su curso y que él solo era una sombra en su pasado. Pero escuchar eso lo hizo cuestionar todo lo que creía saber. Sofía, yo... Intentó hablar, pero ella levantó la mano, pidiéndole que se callara. No, Esteban, tú no entiendes. No entiendes lo que ha sido vivir todos estos años, con la sensación de que te arranqué de mi vida. Pero tú me seguiste persiguiendo. Yo quería olvidarte, pero no pude. Cada vez que creí que ya lo había hecho, algo me hacía recordarte. Y eso me ha destruido. No te imaginas cuánto. Las palabras de Sofía fueron un golpe directo al corazón de Esteban. Todo el dolor que ella había vivido, todo lo que había callado durante tanto tiempo, le llegaba con una fuerza inusitada. Él había creído que ella simplemente lo había dejado atrás, que su vida había seguido adelante, pero ahora veía que no era así. Sofía nunca había dejado de sufrir, y lo peor de todo era que él había sido la causa de ese sufrimiento. Sofía, yo no sabía. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si su propio dolor le impidiera hablar. Sofía lo miró con una tristeza que no podía esconder. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Esteban? Que me di cuenta de que, aunque te había perdonado en mi corazón, te seguí esperando. Esperé que algún día vinieras a pedirme perdón, que llegara el momento en que demostraras que habías cambiado, que ya no eras el mismo hombre que me destruyó. Pero te equivocaste, Esteban. No fuiste tú quien vino. Fui yo. Fui yo quien volví a permitir que entraras en mi vida. Y ahora me doy cuenta de que tal vez nunca debí haberte dado esa oportunidad, porque todo lo que lograste fue reabrir viejas heridas, hacerme recordar por qué te dejé ir en primer lugar. Esteban se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta. No había palabras que pudieran contrarrestar lo que Sofía acababa de decir. Él había hecho tanto daño, había sido tan egoísta, que cualquier disculpa o promesa de cambio se sentían vacías ante el dolor que ella había cargado durante tanto tiempo. Sofía, al ver su silencio, respiró profundamente y continuó. Yo quiero que cambies, Esteban. No por mí, sino por ti mismo. Necesitas enfrentarte a lo que eres y reconocer las cosas que hiciste. Porque no me importa si algún día encuentras la redención. Lo que me importa es que entiendas lo que significó perderlo todo por ser tan ciego, por ser tan egoísta. Esteban sentía como si un muro se levantara entre ellos. Todo lo que había pensado que podía ser la salvación, ahora parecía convertirse en su condena. Lo que él quería, lo que él esperaba, ya no importaba. Sofía ya no lo veía de la misma forma, ya no era el hombre que amaba, ni siquiera el hombre que ella alguna vez conoció. Era solo un extraño que había arruinado lo que había sido lo más importante en su vida.
La conversación terminó en un silencio pesado, en el que Esteban comprendió que aunque quisiera cambiar, aunque lo deseara con todo su ser, tal vez el tiempo ya había pasado para él. Sofía había dado lo mejor de sí misma y ahora solo quedaba el eco de lo que pudo haber sido, un futuro que ya no existía. Al salir del café, Esteban sintió un nudo en el estómago. Algo dentro de él ya había cambiado, pero no sabía si eso sería suficiente para enmendar sus errores. Solo sabía que la batalla más grande aún estaba por comenzar, y la verdad más oscura de todas estaba a punto de salir a la luz. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta. Esteban caminaba por las calles de la ciudad, el peso de las palabras de Sofía aún resonando en su mente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire fresco de la tarde no aliviaba la carga que sentía sobre sus hombros. Había escuchado las palabras de Sofía, había sentido su dolor y su decepción, pero algo en su interior se rebelaba contra esa verdad tan dura. Era imposible ignorar lo que había sucedido entre ellos, pero no podía dejar de pensar que aún había algo que no encajaba. La conversación con Sofía había sido un punto de inflexión, una revelación que abrió una herida que él pensaba cerrada. Pero mientras caminaba, había una parte de él que se preguntaba si realmente todo lo que había hecho había sido tan irreversible. Las dudas lo invadían con cada pensamiento. ¿Qué significaba todo esto realmente? ¿Estaba condenado a vivir con la culpa de lo que había hecho? ¿O aún había esperanza? La luz de la ciudad brillaba con fuerza, pero dentro de él todo estaba oscuro. Fue entonces cuando su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje. Un solo nombre apareció en la pantalla: María. Su corazón dio un salto y un nudo se formó en su garganta. María, la mujer que había sido su apoyo incondicional, la persona que nunca lo había juzgado y que había estado allí cuando más la necesitaba. Esteban no había hablado con ella en días. Se había alejado de todos, buscando respuestas en su propio interior, pero ahora, al ver ese mensaje, algo dentro de él se despertó. María nunca le había mostrado lo que Sofía le había mostrado hoy, ese dolor crudo y sin concesiones. María siempre había sido suave, comprensiva, pero nunca había sido tan directa. El mensaje decía: Esteban, sé que hemos hablado poco últimamente, pero hay algo que necesito decirte, algo que me ha estado comiendo por dentro. Te espero esta noche. Necesito que vengas. Esteban miró la pantalla, incapaz de procesar lo que acababa de leer. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Qué necesitaba María de él ahora? ¿Qué estaba a punto de suceder? Decidió que debía ir. No sabía qué esperar, pero su intuición le decía que algo importante estaba por revelarse. Tal vez, solo tal vez, sería la última pieza del rompecabezas que tanto había intentado resolver. Llegó al lugar acordado, un pequeño restaurante alejado del ruido de la ciudad. El lugar estaba iluminado suavemente por luces tenues, creando una atmósfera acogedora. María ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina mirando por la ventana. Cuando Esteban se acercó, ella levantó la mirada y sonrió de manera tranquila, pero había algo en sus ojos que lo hizo sentir incómodo. «Hola, Esteban», dijo María con una voz suave pero firme. «Hola, María», respondió él tratando de leer su expresión. Estaba claro que algo no estaba bien. Se sentaron y pidieron algo para beber, pero la tensión entre ellos era palpable. El aire parecía más denso, como si ambos supieran que algo importante iba a suceder, pero ninguno de los dos sabía cómo abordarlo. Después de unos minutos de silencio incómodo, María habló. «Esteban, he estado pensando mucho en todo esto. Todo lo que ha pasado entre nosotros, todo lo que has pasado. Y quiero que sepas algo muy importante. No se trata solo de lo que tú sientes o de lo que Sofía siente, se trata de lo que yo siento también. Y sé que no siempre te lo he dicho, pero he estado lidiando con algo que nunca te conté». Esteban la miró, sorprendido por la seriedad de su tono. María, tan acostumbrada a hacer la calma en su tormenta,
ahora estaba abriendo una puerta que él no sabía si quería cruzar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando ligeramente. María suspiró y se reclinó en su silla, como si necesitara fuerzas para continuar. «Yo también te he perdonado, Esteban, pero el perdón no siempre es suficiente. No quiero que pienses que he olvidado lo que pasó entre nosotros, ni todo lo que tú me hiciste. Yo también te he amado, y te sigo queriendo de alguna manera, pero hay algo que he aprendido. El perdón no siempre borra el dolor, y tal vez lo que más me duele ahora es darme cuenta de que quizás nunca fuiste realmente la persona que pensé que eras». Las palabras de María fueron como una puñalada en el corazón de Esteban. Durante tanto tiempo había creído que había encontrado en ella la estabilidad, la paz que necesitaba, pero ahora se encontraba con una verdad amarga que no había anticipado. María, la mujer que siempre había estado a su lado, ahora lo miraba con una mezcla de tristeza y decepción. «María, yo no sabía…», Esteban balbuceó, sin encontrar las palabras adecuadas. «Lo sé, Esteban, no lo sabías. Y eso es lo peor de todo. Porque todo lo que he hecho por ti, todo lo que he soportado, ha sido en vano si tú no entiendes lo que realmente ha estado en juego. Yo también tengo mis propios demonios, mis propios miedos, y he guardado mis propias cicatrices. Y ya no puedo más. Ya no puedo seguir cargando con el peso de tus errores y los míos. No puedo seguir siendo tu salvación». Esteban sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. La mujer que siempre había sido su refugio, la que le había dado amor incondicional, ahora le decía que ya no podía seguir adelante. La sensación de pérdida se instaló en su pecho, tan densa y pesada que apenas podía respirar. María no lo miró más, sino que observó su copa de vino, como si fuera lo único que pudiera darle consuelo en ese momento. Esteban se quedó, en silencio, incapaz de procesar todo lo que acababa de escuchar. «María, por favor, no», dijo con la voz quebrada. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y las palabras de María, aunque dulces, eran como un adiós que Esteban no estaba listo para recibir. Lo que comenzó como un simple encuentro, terminó siendo una de las despedidas más dolorosas de su vida. María se levantó lentamente, dándole una última mirada que contenía todo lo que ya no podían ser. Un último adiós. Esteban se quedó, allí, sentado, mirando su copa vacía, sin saber si debía levantarse, si debía seguir persiguiendo algo que ya no existía. Las revelaciones de la noche anterior y esta despedida le hicieron entender que no había vuelta atrás. El tiempo había pasado, y ahora, con las puertas cerradas, solo quedaba enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La ciudad ya se encontraba sumida en el bullicio de la noche. Las luces de los faroles parpadeaban suavemente mientras los coches pasaban rápidamente por las calles llenas de vida, ajenos a los cambios que se fraguaban en los corazones de aquellos que caminaban por ella. Esteban había caminado durante horas sin rumbo, sin encontrar consuelo en nada. La conversación con María lo había marcado profundamente, pero había algo aún más grande, algo más siniestro que lo estaba esperando en la sombra. Los recuerdos de Sofía, de lo que le había revelado, no dejaban de atormentarle. Cada vez que intentaba encontrar paz, una imagen de su rostro aparecía, su tristeza, su decepción, pero ahora, una sensación extraña se había instalado en su pecho. Esteban sabía que algo aún más grave se avecinaba. Lo sentía en lo más profundo de su ser, y esa sensación lo estaba consumiendo. Casi sin darse cuenta, llegó al parque donde había pasado muchas tardes de su juventud, un lugar lleno de recuerdos felices. Se sentó en una de las bancas, mirando el camino que se extendía ante él. A lo lejos, una figura familiar se acercaba. No necesitaba verla de cerca para saber quién era. Su corazón dio un vuelco, y una sensación de angustia lo invadió. Era Sofía. Con pasos lentos y decididos, Sofía caminó hacia él. Esteban intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta.
La había visto en su peor momento. Había escuchado sus gritos de dolor, pero no podía evitar sentir que algo en ella había cambiado. Algo que no lograba comprender. Sofía se detuvo frente a él, su rostro más sereno, pero sus ojos aún reflejaban la tormenta interna que la atormentaba. No había ira en su mirada, pero sí un profundo dolor que Esteban no sabía cómo abordar. «Esteban», dijo Sofía, su voz suave, pero firme. «Necesito que me escuches, por favor». Él asintió lentamente, sin saber qué esperar. Sofía no era una mujer que se dejara llevar por las emociones fácilmente, y sabía que cuando hablaba, lo hacía con un propósito claro, pero aquella noche había algo diferente en su actitud, algo que le daba la sensación de que las piezas del rompecabezas finalmente se estaban encajando. «Sé que todo esto ha sido un caos, Esteban, y que tú también has sufrido, pero lo que me duele más, lo que me rompe por dentro, es que nunca te detuviste a ver las cosas desde mi perspectiva. Pensaste que lo sabías todo, que todo lo que sucedía era claro, pero no era así. Yo he guardado tanto por dentro». Las palabras de Sofía hicieron eco en su mente. Esteban la miraba, pero no sabía cómo responder. Se había sentido impotente todo este tiempo, y lo único que deseaba era comprender a Sofía, comprender a María, comprenderse a sí mismo. «Todo lo que he hecho, Esteban, fue por amor, pero ahora entiendo que el amor no siempre es suficiente. No lo era para nosotros. Yo te amaba, y tú también lo hacías, pero había algo más que no entendíamos, algo que nos separaba». Esteban no podía evitar sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sofía estaba hablando de algo mucho más profundo, algo que no había visto venir. Había creído que podía repararlo todo con palabras, con promesas vacías, pero ahora veía que las cicatrices eran más profundas de lo que imaginaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Sofía?», preguntó Esteban, su voz quebrada por la emoción. Ya no sabía si quería respuestas o si simplemente necesitaba que alguien le diera un poco de consuelo. «Porque temía que si te lo decía, todo se vendría abajo, y, de alguna forma, pensaba que podríamos seguir adelante sin enfrentar lo que realmente sucedía entre nosotros. Pero no pudimos, Esteban. Ya no podíamos seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba». El silencio se instaló entre ellos. Sofía lo miró por un largo rato, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegaría. Esteban sintió que la distancia entre ellos era aún más grande que antes, como si los años que habían compartido juntos no fueran suficientes para salvar lo que había quedado roto. Finalmente, Sofía dio un paso atrás. «Me voy, Esteban», dijo, su voz apenas un susurro. Esteban la miró, sin poder articular palabra. No sabía qué decir, qué hacer. Las palabras de Sofía, tan claras y dolorosas, lo dejaron sin fuerzas. Su cuerpo parecía paralizado, atrapado en la sensación de pérdida. Pero Sofía no esperaba una respuesta. Ella había dicho lo que necesitaba decir, y ahora solo quedaba un vacío entre ellos, un vacío que no se podía llenar. «Adiós, Esteban», dijo Sofía sin volverse a mirar. Con esos dos simples palabras, Sofía se alejó, dejándolo solo en la oscuridad del parque. Esteban no la siguió. No tenía fuerzas para hacerlo. En su mente, las imágenes de todo lo que había sucedido entre ellos pasaban como un rápido destello. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, ahora se desmoronaba ante él. El eco de las palabras de Sofía resonaba en su mente. El amor no siempre es suficiente. Y tal vez, solo tal vez, esa era la lección más difícil que había aprendido. Se quedó allí, sentado, mirando el vacío donde Sofía había estado, sintiendo que todo lo que había construido con ella se desvanecía lentamente. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo, sabía que tenía que aceptarlo. Había llegado al final de un ciclo, al final de una historia que ya no podía continuar.